Le damos la bienvenida a nuestra audiencia. Mi nombre es Franco D'Amelio y tengo el gusto de estar entrevistando al apóstol David Neyer y a la licenciada Laura Arco, quienes nos van a estar contando sobre uno de los temas que más se ha hablado a nivel eclesiástico en los últimos tiempos, y es justamente lo apostólico. El apóstol David Neyer nos va a explicar justamente en qué consiste esto, porque hay, como ocurre en los medios de comunicación, que existen tantas versiones, tantos dichos sobre determinado tema, que justamente la gente termina confundida y no sabe qué es lo que se debe creer y qué es lo que se debe pensar sobre estos temas. En este caso, tengo entendido que el apóstol David Neyer nos va a hablar justamente desde la palabra. ¿Para qué? Para que no sean opiniones humanas solamente, sino que tengamos un fundamento bíblico. ¿Cómo le va, apóstol? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, y la verdad que estoy muy agradecido de estar con usted y con la gente que nos está viendo. Un siglo muy especial es el siglo XXI, porque bueno, las comunicaciones tienen una expansión muy grande, el campo por el que van alcanzando cada vez es ilimitado, pero eso también tiene sus riesgos, ¿no? Porque además el siglo XXI es un tiempo donde se empiezan a plantear una serie de reformas en todos los ámbitos, y en el ámbito espiritual también estamos asistiendo a tiempos de reformas muy fuertes, distintas propuestas en donde de repente justamente por una comunicación que se expande a velocidad y sin límites, pareciera ser que la gente usa las palabras y la siembra hacia una nube X, y bueno, se da por entendido que así como se siembran y se usan, se entienden, pero yo creo que bueno, empieza a haber todo un abuso y por lo tanto toda una confusión. Estamos en el ámbito de la Iglesia de Cristo, para que la gente me pueda entender, asistiendo desde hace por lo menos 20 años, para poner un tiempo más específico, 15 quizás, a la propuesta de entrar en lo apostólico, o dejar que la Iglesia marche, como se dice, hacia la reforma apostólica. El punto está ahí, en poder, desde la palabra, diferenciar una y otra cosa. Yo me arriesgaría a comenzar respondiéndole al planteo con el tema de que, bueno, no es lo mismo lo apostólico que un apóstol, o que, no sé, o de repente el movimiento que hay hoy, que algunos le llaman apostolístico, bueno, algunos no. O sea, alguna vez yo puse eso en un escrito y se difundió por el mundo llamándolo apostolístico como una inflamación, ya que en las enfermedades físicas así se habla, ¿no? La apendicitis, la inflamación del apéndice, bueno, como una inflamación que hay de todos estos conceptos, y por inflamación misma, bueno, un problema de enfermedad del cuerpo de Cristo. Para poder explicar lo apostólico y lo que es apóstol, yo comenzaría así. Yo creo que existe lo económico, por ejemplo, es un ejemplo. Lo económico, la economía y el economista. La economía sería la disciplina propiamente en sí, a la cual el hombre está llamado desde siempre a administrar todos los recursos. Lo económico es la mentalidad que entonces ese llamado provoca. Lo económico está en una familia, en lo más íntimo de la mente y corazón de los que forman una familia, en una comunidad. En cualquier comunidad está lo económico, y no necesariamente está el economista en todos los lugares. A ver, la familia no tiene necesariamente un licenciado en economía presente en sus hogares, ¿no? Entonces termino y le doy lugar porque veo que me quiere preguntar algo. Yo creo que ahí estaría la diferencia desde ese ejemplo. Una cosa es lo apostólico, una mentalidad que se necesita desarrollar para que entendamos cuál es nuestro llamado, y otra cosa es sí o sí que existan apóstoles en los lugares donde se quiere lo apostólico. Por allí sí sirve, y comienzo respondiendo. Bien, justamente sobre eso le quería plantear. Muchas veces se supone, o se da por entendido, que para que una iglesia o una congregación, mejor dicho, entre en lo apostólico, su líder principal debe ser un apóstol. Entonces muchas veces el pastor pasa a llamarse apóstol. Esto, por lo que usted me dice, al parecer no es así. Claro, no es así, pero es lo que pasa. O sea, he hecho una descripción que no sé si simplemente la tengo que confirmar. Es lamentable, eso sería la apostolitis. Una confusión, creer que estamos en lo apostólico porque, digamos, entre comillas, hacemos desaparecer o extinguir a ese varón que pastoreaba, al pastor de una congregación, y le colocamos el título de apóstol. Pero el problema a lo mejor allí
podría ser desde un planteo existencial que hace Pablo a la iglesia de Corintios. Me serviría para seguir con esto. Cuando Pablo habla de los dones del Espíritu, allí en la primera carta a los Corintios hace una pregunta en el capítulo 12. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? Y bueno, yo esa pregunta la alargaría en este tiempo. ¿Necesariamente todos tienen que ser apóstoles? O esta conjunción que se va dando de un binomio en esta reforma, ¿necesariamente son todos profetas? Digo acá y cierro, un ejemplo es Perú, una nación que yo amo mucho, la trabajo, y bueno, se entiende tan mal el tema de lo apostólico que a los pastores de una congregación, para que estén en lo apostólico, porque van a un congreso, una cumbre que así la denominan, la cumbre apostólica, el congreso apostólico tal, ya vuelve con ese título de apóstol. La congregación no sabe quién lo nombró, la congregación no sabe por qué tienen que ser apóstol, pero lo más triste de esto, y como ejemplo, y esto humorístico, es que su esposa no vuelve como la esposa del apóstol, o la pastora, o algo semejante, sino que vuelve como la profeta de la congregación. Entonces pareciera ser que se dividiera todo esto en una especie de cargos con género, o sea, lo masculino, lo macho sería el apóstol y lo femenino sería la profeta. Entonces a esos puntos llegamos con toda esta inflamación del cuerpo de Cristo, y la confusión ronda muchas cosas porque hablamos de que esto es espiritual, y lo que genera obviamente no es una confusión donde están involucrados espíritus que son más que espíritus del mundo, ¿no? Espíritus que tienen que ver con diseños y paradigmas regionales que hacen que la Iglesia de Cristo, en vez de ser edificada, descienda, ¿qué sería la otra expresión? Se disgregue, se divida, y bueno, es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Hay, además de esto que usted describe como la apostolitis, existe un extremo contrario, aquellas congregaciones que sostienen que después de los 12 apóstoles que capacitó el Mesías, no hubo otros. ¿Cómo? Eso se explica sencillo con algo que es justamente lo apostólico de las iglesias evangélicas de hoy. Vuelvo a insistir con este título que usted me permite usar, que es la apostolitis, no se permite la reforma en sí, que es volver nuestra mentalidad a lo apostólico. ¿Qué es la mentalidad apostólica? Entender la misión y el propósito del Mesías aquí en la tierra. Entenderla no como lo hemos heredado por dogmas tradicionales de mucha influencia romana, ¿sí? Católica, apostólica, romana, sino desde la perspectiva hebrea, desde la mentalidad del Mesías hebreo que era esperado. El Mesías, él mismo lo va a decir en muchas oportunidades, es el cumplimiento de una promesa profética de la antigua alianza, que es un pastor, en el caso de él, que Yahvé levantaría en su nombre y con su esencia para ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Como la misión del Mesías, hablo de nuestro amado Yeshua, es ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, él levanta 12 apóstoles porque justamente la casa de Israel tiene su fundamento en 12 patriarcas que van a dar origen a las 12 tribus. Entonces, por un lado, los 12 apóstoles tienen una misión totalmente mesiánica, obviamente, con el propósito de que Yahvé, a través de su doctrina, pueda juntar la casa de Judá, que es la que conocemos como los judíos, ¿sí? La Israel visible que tenemos hoy, ya sea en el mismo territorio llamado Israel y en la mayoría de las naciones, con esa casa perteneciente a la casa de Israel, esas 10 tribus que en el año 722 a.C. fueron esparcidas, y que bueno, en estos tiempos Dios que es el gran yo soy, conoce, no tiene ni tiempo ni espacio, conoce quiénes son quiénes somos los que descendemos de aquellas tribus, bueno, que aceptamos lo apostólico, que es esta mentalidad, salir de la Babilonia, los dogmas tradicionales inspirados por Roma, y meternos en esa entender. Entonces ahí, y acá cierro, están los 12 apóstoles, específicamente con la misión a Israel, pero luego están los apóstoles, con misión a las comunidades que se forman en lo que llamamos iglesia. Habría que ampliar un poquito el término iglesia, pero bueno, esos apóstoles, los apóstoles, también están en la palabra. O sea, ya que hablamos de 12, vemos a los 12 que Jesús nombra, a Matías, que va a reemplazar a uno de esos 12, que es Judas, que es el que se ha suicidado después de la traición, de vender al Mesías, pero luego tenemos a Pablo, por ejemplo.
Pablo no era de los 12. Entonces, alguien va a decir, sí, pero era un apostolado especial. Y tanto como Bernabé, que tenía un apostolado especial, el de Pablo es específicamente a los gentiles. Bernabé en ese acompañar también hacia los gentiles y comunidades no judías que estaban dispersadas. Santiago, el hermano del Señor, otro apóstol más, y no era de los 12. Entonces tenemos muchas pruebas de que sí había apóstoles, pero bueno, comparando aquello en las comunidades primigenias a lo que hoy está saliendo, y tenemos muchas cosas que decir. O sea, aquello es lo verdadero, ¿sí? En esa clasificación, los 12 y los apóstoles del cuerpo de Cristo, y bueno, y todos los apóstoles que vemos hoy, de los cuales seguramente algunos sí es verdadero, perteneciendo a esa misma categoría de los apóstoles de aquellas comunidades. Pero también están los apóstoles que, bueno, son títulos adquiridos por una moda. Entonces, volvemos al punto. Están los 12 apóstoles, específicamente para esa mención mesiánica de las dos casas que se reúnen, y no, ya no puede haber más de ellos. Son 12 por esa misión, el reino de Dios dado a Israel, ¿sí? Que se lo preguntan en Hechos capítulo 1. Pero por otro lado están los apóstoles de las comunidades mismas, los que sirven para que las comunidades en las distintas partes del mundo sigan siendo edificadas en el ministerio que los santos tienen que tener. Bien, ahora yo quisiera preguntarle, porque usted al principio habló sobre que lo apostólico es una dimensión, lo comparó con la economía. Sí. La pregunta sería en concreto, ¿cuáles son las características que tiene esta dimensión de lo apostólico? No sé si cualquiera de los dos, bueno, maestra. De paso saludo, que no había saludado ni a usted ni a la audiencia. Yo creo que debemos entender que todo parte de una mentalidad. Y que la Iglesia de Cristo, o los que se consideran la Iglesia de Cristo, deben entender que si todavía no se ha dado la manifestación que debiera darse como hijos de Dios, es porque todavía hay en nosotros obstáculos para que eso ocurra. Las promesas de Dios se cumplen, sí o sí. Las profecías que están escritas para algo, para que podamos corroborarlas en el tiempo oportuno. Y también esperarlas y anhelarlas. Y también, y esto es lo importante, prepararnos para el cumplimiento de esas promesas. Entonces, yo quería compartir en el libro de Amós, este profeta nos anuncia esto. En Amós 9, desde el versículo 11. Dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones. Dice Yahvé que esto hace. Y luego viene una profecía que es a la que la gente más tiende a recordar y a repetir. Dice, he aquí vienen días, dice Yahvé, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Ha dicho Yahvé, Dios tuyo. Bien. Nosotros vemos en el mundo evangélico especialmente que se repite y se enuncia esta profecía. No la dudo y la espero. Pero nos quedamos en esto, en la promesa de lo agradable, en la promesa de aquello que nos complace. Y digámoslo de alguna manera, en ese sentido un poco hedonista de lo que nos trae gusto, placer, confort y nos hace estar tranquilos de que nosotros somos aquellos que disfrutarán de todas estas bendiciones.
Pero si nosotros leemos antes, o sea, esto es capítulo 9, Amós viene hablando mucho antes, y esto es versículo 11. En ese mismo capítulo, Amós ya ha hablado, y las palabras que dice son muy específicas, y es el punto donde yo creo que lo apostólico tiene que intervenir. Si no estuvieran los subtítulos en la Biblia, tal vez nos sería más fácil no separar y tener el contexto completo. Antes ya había estado hablando de juicios y que son ineludibles, y los está dando especialmente para la casa de Israel. O sea, lo está dando para Israel, para los que somos pueblo de Dios. Voy a leer nada más que dos versículos, desde el 9. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Cuidado. Lo apostólico es un tiempo de transformación y de transformación mental. Es un tiempo de revisión de nuestros pensamientos, de nuestra idiosincrasia y de los paradigmas con los que hemos estado moviéndonos y hemos estado predicando el evangelio del reino, me pregunto yo. ¿Es el evangelio del reino el que hemos estado predicando? ¿O hemos estado predicando un evangelio como está anunciado en la Escritura, que se anunciarían otros evangelios? Evangelios que parecen ser del reino de Dios, pero que en realidad es el de los santos evangélicos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando dice los pecadores y que son de Israel, son aquellos que no están preparados para que se levante el tabernáculo. Es decir, Yahvé no se mueve por hechizos, ¿sí? No tiene varitas mágicas, jamás ha procedido así ni lo hará. Él no se mueve en lo mágico, que vengo y levanto el tabernáculo así como si no, lo hace a través de los seres humanos en el poder del Espíritu Santo. Entonces el tema es el siguiente: ¿cómo yo seré instrumento de ese levantamiento del tabernáculo, de ese apostillado? ¿Cómo voy a ser instrumento de estas bendiciones o puerta para todas estas bendiciones si mi mente ha ido desarrollando una forma de pensar muy ayornada a este siglo? Digo este siglo por decir estos tiempos, ¿verdad? No es solo siglo XXI. Porque esto ya lo venimos viendo desde el siglo pasado y desde antes. Es decir, esa iglesia que teme la instrucción de Dios, que prefiere ir al pastor, al apóstol, al profeta a preguntarle qué opina, o si puedo transgredir de alguna forma. Por ejemplo, un caso muy sencillo: apóstol, ¿sabe? Este mes no voy a poder traer un diezmo, porque vienen todas las razones. Como si en ese informarle al apóstol que no va a diezmar estuviera el consentimiento y perdonado ese discrepar con la voluntad de Dios. Es decir, porque lo anuncio, ya estoy eximido. O no voy a asistir porque es el cumpleaños a la reunión, a la celebración, porque es el cumpleaños de tal y voy a ir o porque tengo que trabajar o quiero trabajar. Entonces, como que yo anuncio, entonces la instrucción de Dios inmediatamente queda ayornada a las necesidades, a las situaciones personales, ocasionales, sociales. No sé si me estoy explicando.